Buenas tardes, amada Iglesia de Dios. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y más que nada en este tiempo que es de mucha necesidad el poder estudiar y aprender más de la palabra. En esta ocasión nos toca presentar nuestra clase magistral, eh, una clase muy especial que estará dirigida por nuestro pastor Pablo. Pero antes que nada vamos a presentar este grupo hermoso que está formando hoy en esta región, Setemín Temuco, dirigida por nuestra pastora Noemí Hermosilla. Eh, como secretario tenemos a nuestro pastor Julián Quilaqueo y tesorero está nuestro pastor Cristian Huenchuleo. También mencionar quien está a cargo de este grupo también, nuestro pastor obispo de la región, Marcelo Díaz. Así que desde ya queremos bendecir sus vidas y darle gracias por el tiempo y la dedicación que han puesto en Setemín Temuco. Hoy nos toca presentar evangelios sinópticos. Hoy nuestra clase va a estar dedicada a esto. Nuestro pastor Pablo Garrido va a ser el encargado de darnos una pincelada de lo que es evangelios sinópticos. Algo muy hermoso, yo ya, gracias a Dios, tuve el privilegio de tener una clase como esta, es algo muy necesario para nuestras vidas. También quiero mencionar que, como siempre, mantenemos nuestras sedes en Chanquín, dirigida por nuestra pastora Lucía Miralles. Está sede Costa, donde está nuestro pastor Galvarino Mariqueo, y por supuesto Cordillera, quien está hoy a cargo, nuestro hermano Elvis Castro. Y mantenemos nuestra plataforma online, donde estarán dando clases nuestros siervos del Señor. En este caso tendremos esta vez en Cordillera a nuestro hermano Aarón Corbalán. Tendremos en Chanquín a nuestro pastor Israel Huerta. En la plataforma online estará nuestro pastor Marcelo Díaz. Y como les comentaba, en sede Costa estará nuestro pastor Pablo Garrido. Así que desde ya queremos bendecir sus vidas y sin más preámbulo queremos presentar en esta tarde noche a nuestro pastor Pablo Garrido, con quien considero un hombre de Dios, el cual tiene una capacidad de enseñar y de otorgar sabiduría a quienes le escuchen. Así que bendecimos la vida de nuestro pastor y le damos el vamos para que él también pueda saludar y presentar su clase. Dios le bendiga a mi pastor Pablo. Bendiciones, Pastor Eduardo. Le agradezco la presentación. La verdad que exageró un poco, pero le agradezco que esté presentándome y también deseo de corazón que así como hoy día intentaré a los hermanos que nos están viendo en pantalla transmitir parte de lo que seguramente cada uno de los profesores que usted mencionó, e incluyéndome, daremos en las clases correspondientes. También rogarle al Señor que bendiga la vida de cada uno de los estudiantes y de los hermanos que nos están visualizando, ya sea en vivo o lo va a hacer tal vez posteriormente a la grabación que va a quedar en la plataforma Facebook. Deseo de corazón poder compartir con mis hermanos y ojalá que esto sea incentivo para que ellos participen. Usted me dirá si comienzo o no a transmitir esto, porque para mí es la primera experiencia en una clase magistral y deseo de verdad ser de bendición para mis hermanos. Así que yo solamente sigo sus órdenes. Mi pastor, la pantalla es suya, así que Muchas queremos gracias, Pastor Eduardo. escucharlo en esta hora. Ahí usted, cuando usted quiera interrumpirme nomás o preguntar algo, me avisa nomás y yo le doy la posibilidad. Adelante entonces, muchas gracias. Estimados hermanos, como bien decía el pastor Eduardo, yo quisiera de alguna manera incentivar a cada uno de ustedes que está desde su casa o tal vez desde tu dispositivo móvil, eh, animarle a estudiar la palabra. Quiero decirle que quienes componemos el cuerpo de profesores y pastores y directivos del CETEMIN, nuestro interés no solo que usted tenga conocimiento teórico de la palabra, sino que especialmente que este conocimiento o esta información que le podamos compartir le ayude justamente a aplicar la palabra a su vida y a su servicio al Señor, a su ministerio. Hoy día quisiera transmitir, como bien decía el pastor Eduardo Jerez, información tal vez que no compartiré en la clase en vivo, pero que sí me parece importante que a lo mejor quienes oyen y que ver esta clase puedan por lo menos considerarla.
Ya en pantalla está, quisiera hacer una introducción a los evangelios para justamente hablar acerca de lo que aparece a posterior, los evangelios sinópticos. Para mí es muy importante que podamos considerar lo que esta información que le voy a dar y cualquier cosa, cualquier duda que tenga, por favor, ahí en los comentarios, pregunte a los encargados de sede o los profesores que tal vez va a tener la sede, cuál va a estar más cerca y tal vez, ¿por qué no a mí también puede compartir cualquier información o duda que tenga? Procedo entonces a compartir lo que tengo preparado para ustedes esta tarde o noche, dependiendo la hora que usted esté viendo esta grabación aquí en Facebook. Lo primero que tengo que decir es que respecto a la palabra evangelio, ya que el tema, el título del ramo, de la asignatura, que la daremos el 14 de septiembre, tengo entendido, ahí lo confirmarán nuestros, el que es el segundo sábado del mes de septiembre, eh, esta palabra evangelio tiene mucha importancia. Yo he escuchado hermanos en la comunidad, en muchas iglesias decir, y se refieren al evangelio como algo que ellos viven, es decir, dicen, yo vivo el evangelio de esta forma, yo vivo el evangelio como si fueran alternativas de manera de vivir la vida. Pero ellos se refieren, no se refieren al evangelio, ellos equivocan la palabra y lo que deben decir, esta es la vida cristiana que llevo yo, porque la palabra evangelio tiene otra connotación. Viene el término griego buenas noticias. Y quiero decirles algo que aprendí hace un tiempo. Esta frase, buenas noticias, no es de origen cristiano. No es que Evangelio apareció de la nada, solamente desde que empezó el cristianismo, de que apareció Jesús, o lo que lo precedieron como Juan el Bautista, ¿no? Es un término griego que significa buenas noticias y es de origen no cristiano, del mundo greco-romano. Y la utilizaban en aquel tiempo para referirse a un anuncio procedente de la más alta instancia, o sea, del emperador, eh, y cuyas felices consecuencias afectaban a todas las personas. Hoy día, la palabra evangelio para nosotros, obviamente, tiene una connotación espiritual, una connotación cristiana, que significa buenas noticias de salvación, y se refieren a Jesús. A los cristianos, o los cristianos acuñaron este término, buenas noticias, y le dieron por lo menos dos sentidos. Por un lado, al mensaje salvador que había traído Jesús. Es decir, ellos dijeron, el Evangelio es el mensaje que Jesús trajo, el mensaje de salvación. Por tanto, querido hermano, querida hermana, que a lo mejor muchas veces has dicho y te has referido a yo vivo el Evangelio a mi forma, a mi manera. No, el Evangelio no es la manera que tú o yo vivimos, sino que se refiere al mensaje salvador que trajo Jesús. Pero también, cuando hablamos de evangelio, y aquí se me saltó, ahí sí, como segunda acepción es a la persona misma de Jesús. O sea, se identificó así el mensaje con el mensajero. Y voy a proceder a leer Marcos 8:35, que tiene razón a lo que acabo de decir. Marcos 8:35. Y en mi Biblia Thompson dice lo siguiente. Perdónenme la vista. Tengo que alejar un poco la Biblia de mis ojos para leer. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, se refiere a Jesús, por causa de él, y del Evangelio, la salvará. Entonces, repito, es un término griego que se acuñó de un origen no cristiano, del mundo greco-romano, y se refería a un anuncio procedente de la más alta instancia del emperador, cuyas felices consecuencias afectaba a todos. Pero los cristianos lo acuñaron por dos razones, para hablar del mensaje salvador que traía Cristo Jesús, pero también a su misma persona. Es decir, identificaban el mensaje, la salvación, con Jesús mismo, que es el Salvador. Cuando el mensaje fue puesto por escrito, este evangelio que hablamos en circular, se convirtió de a poco en plural. Y se hizo esto por referencia a las cuatro versiones que conocemos del Evangelio. Es decir, una visión que da Mateo, la visión que da Marcos, la visión de Lucas y la de Juan. Esto me hace pensar, muchas personas dicen, ¿por qué hay cuatro evangelios? Algunos dicen, y es cierto, que hubieron en aquel tiempo, en los primeros años, hubieron otros evangelios, otros personajes que intentaron justamente hablar acerca de Jesús, pero el cuerpo
del sínodo de los primeros años, decidió, tomando ciertos parámetros, que estos eran los 4 evangelios canónicos, que significan que eran 4 evangelios autoritativos, que ellos consideraron en aquel tiempo que eran procedentes justamente del Espíritu Santo. Perdón, y digo esto porque algunos se preguntan, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué 4 miradas acerca de Jesús? Y es muy parecido a lo que a veces he contado en algunas clases, que se refiere, por ejemplo, a una anécdota que una escuela de ciegos llevó a sus estudiantes a visitar un zoológico y entraron al lugar donde estaba el elefante. Cada uno de los niños no videntes fueron y tocaron a este ejemplar de elefante. Y cuando llegaron a la escuela de regreso, el profesor les preguntó si les había parecido bien el viaje y les pregunta, ¿cómo era el elefante? Uno de los niños dijo, el elefante es como una gran columna. Ese niño había tocado una de las patas del elefante. Otro niño dijo, el elefante es una gran manguera, porque había tomado nada menos que la trompa del elefante. Otro dijo, el elefante es una gran pared, porque había considerado y tocado justamente todo el dorso del elefante. Y así cada uno contaba desde su experiencia cómo era el elefante. Los niños que habían hablado, ninguno había mentido. Cada uno, desde el lugar que le había tocado experimentar al elefante, mencionó justamente la experiencia que tenía. Esto lo digo porque estas 4 versiones que presentan el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, justamente ellos tienen perspectivas distintas de justamente de la persona de Jesús y de su mensaje salvífico. Esto justamente lo conversaremos en las clases presenciales o en la clase que dará el obispo Marcelo por la plataforma Zoom. Los cuatro tratan de la única y buena noticia de salvación, o la memoria de Jesús, pero vista y vivida desde ángulos distintos. Procedo a hacer un spoiler. Mateo lo presenta de una mirada judía, Marco de una mirada más gentil, pero más latinizada o romana, Lucas de una mirada un poco más cosmopolita, pero especialmente dedicada a los griegos, y Juan justamente le da una mirada distinta. Juan no vamos a hablar de él en este curso porque es una mirada distinta, pero Juan también la ve desde un punto de vista distinto a los 3 evangelistas anteriores. Hablemos brevemente del género literario. Los libros, queridos hermanos y hermanas, en su mayoría pueden ser clasificados según una categoría particular de la literatura. Por ejemplo, los libros de la Biblia podemos catalogarlos de históricos, libros poéticos, algunos refranes como por ejemplo, el libro de Proverbios, de sabiduría, cartas o epístolas, a lo mejor apocalípticos, etc. En este caso, los evangelios, aunque son documentos de historia, no son una historia de Jesús. Tampoco son una biografía o una simple memoria de gestas y acontecimientos pasados, aunque todo esto tenga algo. Todo esto de lo que he mencionado lo tiene el Evangelio. Los Evangelios son algo completamente distinto y nuevo a la vez, que crea y que se agota en su propio género literario. Nunca antes ni nunca después vamos a ver una literatura parecida a esta. ¿Por qué digo yo que no va a haber ninguna igual? Porque esta tiene una novedad literaria. Esta novedad es radical, que hace de los evangelios ser documentos escritos, sean absolutamente únicos. Consiste en que el héroe de los relatos, el héroe de los milagros, de los discursos, escucha bien y tú lo sabes bien, está vivo. Y su presencia y su palabra sigue resonando y actuando en medio de la comunidad cristiana y del mundo entero con este poder salvador. Queridos hermanos, el Evangelio, el mensaje de salvación, es un documento vivo, porque no solamente nos cuenta algo, una narración histórica, sino que nos cuenta la experiencia de alguien que sigue vivo y que sigue de alguna manera eh, dándonos a conocer de este Evangelio, esta salvación, este mensaje salvífico a todos nosotros. Dicho de otro modo, fueron, son y seguirán siendo hasta el final de los tiempos palabra viva de Dios.
Si estás en casa, puedes decir amén, puedes hacer alguna muestra, a lo mejor en el chat ahí decir gloria a Dios y manifestar la gratitud al Señor, porque tú y yo somos objetos de la bendición del Señor, producto de este evangelio que está vivo, esta palabra viva de Dios. Ahora, ¿con qué fin se escribieron estos evangelios? Aquí hay una respuesta que podemos sacar de un evangelio que no vamos a estudiar, pero que tiene sentido. Dice Juan 21-24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y nos consta que ese testimonio es verdadero. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Esto lo dice Juan, pero de alguna manera refleja justamente la razón por la cual Dios permitió, a través de su Espíritu, que esto permanezca hasta el día de hoy, pero además lo que motivó a los evangelistas, en este caso al de Juan, a transmitir el Evangelio. Déjenme leerle lo que dice Lucas en esta dedicación que hace a Teófilo, en el primer capítulo de Lucas, cuando dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con mucha diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí viene el versículo 4 que me parece relevante también. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien las cosas por las cuales has sido instruido. Es decir, tienen un propósito pedagógico, histórico, pero también apologético para defensa de la fe. Se escribieron para ser leídos y proclamados en la liturgia, en el culto, en la asamblea de los creyentes, para ser leídos, proclamados, para ser anunciados también a todos los hombres y mujeres de toda raza y de toda nación, para que todos sepan esta historia que nosotros conocimos por la gracia de Dios en algún momento, para que esto les ayude a acercarse a la fe, queridos hermanos. ¿Cómo se formaron estos evangelios? Los 4 evangelios nacieron de una tradición o evangelio oral, un testimonio de vida, un testimonio de los testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor. Es decir, esto comenzó con alguien que lo empezó a transmitir oralmente y se fue transmitiendo de uno a otro y fueron contando los dichos, las historias, los ejemplos, los testimonios, lo que Jesús había dicho. ¿Se acuerdan de Lucas 21, si no me equivoco, cuando van unos discípulos camino a Maús que van hablando de lo que ocurrió en Jerusalén y van transmitiendo, no, esto fue lo dicho por los profetas, ¿qué ocurrió? Y aparece Jesús en el camino y les empieza a reafirmar que lo que ellos habían vivido estaba escrito en la escritura antigua, en los profetas, y empezó a transmitirles el evangelio oralmente. Eso después pasó a escribirse, porque había una cultura oral, se transmitía de generación en generación lo que había ocurrido en el pasado, en la historia del pueblo hebreo. Ellos contaban lo que ocurría con su padre Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, entre otros. Había una cultura entre ellos. Y en el principio, esta palabra, que era el único medio de transmisión y difusión de la buena noticia, ellos esto lo basaban en la memorización individual y en la memorización colectiva. Posiblemente si hiciéramos en nuestras comunidades de fe, si nos quitaran toda la Biblia, si nos quemaran las Biblias y tuviéramos que reunirnos, seguramente algunos de nosotros nos acordaríamos de algunas historias bíblicas, algunos textos de memoria, pero otras habríamos olvidado. Pero si nos juntamos con otros hermanos, a lo mejor iríamos recordando la historia de manera verbal, la memorización esta colectiva o personal o individual que tendríamos. Así lo hicieron los primeros seguidores, tanto en la evangelización y en la enseñanza, como en las oraciones, en los himnos de sus cultos y en las celebraciones de adoración.
ellos iban transmitiendo y recordando. Acuérdense que en la carta de Pablo a los Corintios hay un versículo que te invito a buscar en los capítulos finales, entre el 12 y el 14, donde Pablo menciona que en los cultos, los primeros cultos, ellos decían que uno traía un salmo, otro traía una revelación, otro traía una oración, es decir, había una participación colectiva, pero también integradora. Cada uno integraba al culto algo distinto y muchos de ellos recordaban dichos de Jesús, historias de Jesús, ejemplos de lo que ellos habían vivido, lo que habían escuchado de los primeros padres, lo que se le denominó la doctrina de los apóstoles. Es algo muy interesante que pudiéramos reflexionar. Las primeras tradiciones escritas. Algunos creen que algunas de las primeras tradiciones fueron escritas en hebreo y en arameo, que eran las lenguas originales y locales de muchos de ellos. Y hablaban de los principales hechos y dichos de Jesús para ayudar en la catequesis. Catequesis es la enseñanza de los primeros discípulos, la predicación y otros usos litúrgicos que utilizaban las comunidades que crecían rápidamente. Como estaba creciendo y esto no podía transmitirse tanto, empezaron a escribirla en sus lenguas originales, que se creen, dicen algunos biblistas. Probablemente lo primero que se escribió fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después, resúmenes y colecciones de milagros, parábolas y discursos de Jesús. Ahí dice claramente, probablemente, porque no tenemos la certeza todavía. Pero respecto a los evangelios, hubo una rápida difusión en medio de la comunidad cristiana, pero también fuera del ámbito religioso, fuera del ámbito cultural y lingüístico judío, necesitaba una renovada presentación del mensaje de Jesús, pero adaptada a las nuevas situaciones de las comunidades locales. Es decir, no podían hablarle con la misma terminología, tenían que colocar un contexto sobre lo que estaba pasando y tuvieron que escribirlo justamente colocando un contexto y especialmente con el mensaje y el énfasis que cada uno de los escritores le quiso dar. Cada uno tenía un énfasis distinto. Eso es muy parecido a lo que ocurre en las comunidades de fe hoy día, las iglesias. Hay iglesias que tienen un fuerte ámbito educacional, un ministerio fuerte en la educación, por ejemplo, de los niños, otro que tiene un ministerio de adoración y los cultos dominicales son verdaderos espectáculos artísticos. En otros ámbitos son la evangelización, en otros son tal vez las misiones, en otro tal vez son la comunión entre hermanos y así. Cada comunidad tiene un énfasis distinto. En el caso de los evangelistas, ellos también le quieren dar un énfasis distinto, especialmente considerando los destinatarios originales. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de estar en las clases a partir del sábado 14, ahí en las sedes que ustedes ya escucharon del pastor Eduardo Jerez, usted va a poder escuchar justamente cuál es el énfasis que le dio Mateo, el énfasis que le dio Marco y el énfasis y destinatario también que le dio Lucas. Todos se dice que se escribieron en griego, pero hay que tener en cuenta que el griego no era la lengua materna de 3 de los 4 evangelistas. Acordémonos, por ejemplo, que Mateo era judío, fue un seguidor de Jesús, estuvo de primera mano ahí al lado de Jesús, escuchando muchas de las historias que él escribió o de las experiencias que vivió de sanidad. En el caso de Marcos, Marcos tenía también una relación, era judío también y tenía una relación con Pedro, quien se cree que fue el que le transmitió el mensaje mucho más detallista de lo que él escribió. En el caso de Juan, que no vamos a estudiar, recuérdenlo, Juan también fue un discípulo y también tuvo una mirada distinta. Y el único que era griego de origen era Lucas. Pero a pesar de lo anterior, se manifiesta el dominio del griego y esto fue importante en el esfuerzo de inculturación, es decir, que ellos intentaron integrar a quienes iban a leerlo, aunque no conocieran la historia, aunque no conocieran el lenguaje griego, se esforzaron por transmitirlo de una manera que ellos pudieran comprender, en definitiva, el mensaje del Señor. Espero que puedan estar comprendiendo, hermanos, allá desde sus casas,
Espero que esto les sea algo clarificador y edificante. Hablemos brevemente de los escritores y los evangelistas. No fueron meros recopiladores que se limitaron a ordenar, traducir o a retocar el material ya existente. He leído hace pocos minutos lo que escribió Lucas, que él ciertamente investigó, él ordenó, él clasificó, tal vez decidió qué escribir y qué no, pero no eran solo meros recopiladores, fueron verdaderos autores quienes al seleccionar, al adaptar, al ampliar o a abreviar sus fuentes escritas y orales, dejaron su propia impronta personal, es decir, su propia experiencia de fe, su propia visión de la iglesia y su propia visión, su propio conocimiento que tenían de las necesidades y problemas concretos de las comunidades cristianas para las que escribieron. Es decir, ellos pudieron de alguna manera seleccionar, adaptar, ampliar y ver qué es lo que podían decir porque tenían un propósito por el cual escribir. Ellos, lo más probable, de hecho, tuvieron que quitar algunas historias que a lo mejor no cumplían con el propósito por el cual ellos querían transmitir su mensaje. Eso lo veremos en detalle en las clases presenciales. Y aunque eran comunidades unidas en una misma fe, eran comunidades de cultura y contextos diferentes, separadas geográficamente y temporalmente. Queridos hermanos, es como lo que ocurre en la actualidad. Tu iglesia del campo seguramente tiene énfasis distinto, necesidades distintas, y por lo tanto tu pastor o tus líderes espirituales van a dar énfasis a lo mejor a temas distintos a los que en las ciudades o en otros países le están dando énfasis. Si tú pudieras preguntarle, a lo mejor al hermano que está ahí también en, escuchando y viendo esta transmisión, a lo mejor tú vas a preguntarle cuál fue el sermón del domingo y lo vas a comparar con el que escuchaste tú o que compartiste tú o el de otra iglesia en otra ciudad o en otro país, ya que tenemos la posibilidad de también interactuar con hermanos de otros países. Vamos a ver que en cada iglesia tal vez se están dando énfasis distintos, mientras algunos están hablando del Antiguo Testamento, tal vez hablando de Josué y de la recepción la repartición de tierras, otros a lo mejor están hablando de las cartas de Pablo y otros tal vez están estudiando profundamente los salmos por las necesidades que tienen. De la misma forma, estas comunidades tenían una misma fe, pero eran comunidades que estaban con diferentes visiones, con contextos distintos, lugares distintos, inclusive épocas distintas, porque no sabemos a ciencia cierta, aunque hay antecedentes, que estos evangelios no fueron escritos en un mismo año todos juntos. Fueron uno primero, otro después, y así fueron realidades distintas que ellos estuvieron viviendo. Y a lo que nos compete, los evangelios sinópticos. El término sinóptico, en griego, significa visión en conjunto o de conjunto. Ha sido aplicado desde hace un par de siglos a los escritos de Marcos, Mateo y Lucas, por el gran parecido que tienen entre sí y que los distingue claramente del Evangelio de Juan. Visto de conjunto, porque salta a la vista las correspondientes mutuas en el trazado básico que tienen ellos. Es decir, ellos de alguna manera comparten las mismas historias y son semejantes, desde el ministerio de Jesús en Galilea, en Perea y también luego en la última semana. Pero en el caso de Juan, Juan se enfoca mayoritariamente en el camino a Jerusalén y el ministerio de la última semana de Jesús en Jerusalén. Por tanto, por eso existe una diferencia entre la visión en conjunto que tienen los primeros tres evangelistas. Y quiero eh, colocar ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí los relatos de la infancia de Jesús. Hablamos de la genealogía, por ejemplo, que solo en dos de los tres evangelios sinópticos, como aparece en pantalla, Mateo al principio, al medio va Marco y Lucas, por lo menos a la derecha de mi pantalla, aparecen historias que son semejantes, o sea, la misma historia, o semejantes que van justamente agrupándose en una misma mirada. Más adelante aparece la anunciación a José, la anunciación a Zacarías y a María, es decir, la anunciación del nacimiento de Jesús. Luego el nacimiento y las circuncisiones aparecen también ahí.
Pero fíjense más adelante otros ejemplos, un par de páginas más que les voy a mostrar. Los relatos varios, la visita a María, de María a Isabel, la visita de los magos, la huida a Egipto, ahí se va comparando. Pero fíjense más adelante en el punto número 2, cuando habla de los sumarios de la actividad de Jesús. Hay un sumario de la predicación de Jesús, que hay un paralelo entre Mateo 4:12, Marcos 1:14 y Lucas 4:14. Si tú comparas esto, son la misma historia con la perspectiva que cada uno de los autores le está dando. Y así hacia abajo, fíjense, cada una de las enseñanzas que aparecen, o las predicaciones, las experiencias de exorcismo y curación de Jesús, las actividades de Jesucristo, las enseñanzas que daba, son paralelas, es decir, son miradas en conjunto de una misma experiencia o de un mismo predicación, de un mismo discurso que Jesús dio. Y le muestro, para muestra un botón la última, relatos de milagros también. Por ejemplo, en la primera que aparece ahí, la expulsión de un demonio en Cafarnaún. Ahí aparecen, por ejemplo, en Marcos 1:23 y en Lucas 4:33. Pero el endemoniado de Gerasa, ahí aparece Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 8. O sea, tú vas comparando, querido hermano, y vas viendo que cuenta la misma historia, aunque algunos con más detalle, otros de manera mucho más rápida y superficial. Algunos enfatizan un detalle de Jesús, otros enfatizan tal vez un detalle del endemoniado, y así uno va comparando y complementando la historia de estos tres evangelistas. De eso y más vamos a hablar en las clases para que tú te puedas inscribir y participar más activamente. Pero existe lo que algunos denominan el problema sinóptico. Esto es algo que se profundizará mucho más, pero aquí voy a dar algo un poco, a lo mejor una gran pincelada del tema. Los estudiosos de la Biblia han denominado a la ardua tarea de identificar cuáles fueron las fuentes que ocuparon los evangelistas, de las cuales se inspiraron para escribir los evangelios. Es decir, ¿de dónde sacaron la información? Si bien es cierto, algunos de ellos tuvieron la experiencia de estar con Jesús, pero ¿dónde sacaron mucha de esta información que es parecida una de otra? A esto se le denomina el problema o la cuestión sinóptica. En esto hay muchas y muy variadas estudios y opiniones, pero aquí solo voy a darle ciertos conceptos que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los estudiosos estarían de acuerdo. Primero, la mayoría de los estudiosos consideran que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. En eso puede haber alguien que no cree lo mismo, pero en general se cree eso. Segundo, que el Evangelio de Marcos sirvió de base, es decir, como fuente para los evangelios de Mateo y Lucas. Es decir, como se escribió primero, entonces Mateo y Lucas pudieron sacar información de este primer evangelio para escribir los suyos propios. Tercero, que Mateo y Lucas, que fueron posteriores a Marcos, además de utilizar material que Marcos también había compartido en su evangelio, también utilizó una fuente que se le denomina en los estudios teológicos como la fuente Q, Q del alemán Quelle, que quiere decir fuente. Es decir, ellos dicen, hay información que Lucas y Mateo tienen, que Marcos no tiene, y le pregunta, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la Q? ¿Cuál es la fuente Q? ¿Dónde provienen? Y le denominan a esta fuente que no tienen certeza cuál es, le denominan la fuente Q. Seguramente Marcos, aparte de su propia fuente de información, se inspiró en esa misma fuente Q, pero por su brevedad, porque Marcos es mucho más corto, por esta brevedad de su escrito, no usó extensivamente esta fuente, pero Mateo y Lucas completaron esa labor, tal vez sacando información de esta fuente o de otras muchas fuentes probablemente, para poder escribir sus evangelios. Mateo y Lucas, además de las ya mencionadas, tuvieron acceso a otras tradiciones que aparecen solo en cada uno de ellos. Por ejemplo, Mateo tiene información que solo él transmite, o Lucas solo información que él transmite y que no transmite ni los otros dos evangelios. Entonces, algunos le llaman a esto fuentes justamente M o L, respectivamente, porque solamente ellos las consideraron. Nadie sabe, o por lo menos yo no tengo certeza de dónde son esas fuentes. Este entramado de conexiones e influencias mutuas dan fe de la fidelidad
a la palabra transmitida, es decir, la palabra que se transmitió oralmente, que precedió a la composición definitiva de los evangelios. Es decir, esas fuentes provenían seguramente de los dichos, de los a lo mejor discursos que muchas personas transmitieron y comunidades fueron transmitiendo y recordando en sus cultos, en sus tiempos de adoración comunitaria. Ahí hay una especie de imagen donde si tú puedes ver a la izquierda, dice, aunque está un poco más celeste en mi pantalla, seguramente puedes cambiar la fuente de tu pantalla, pero a la izquierda aparece, dice solo Mateo. A la derecha dice solo Lucas. Arriba dice solo Marcos. Pero si se das cuenta, cuando se va juntando, en una dice Marcos y Mateo, que son fuentes solo de Marcos y Mateo, otra dice solo Marcos y Lucas, abajo Marcos, Lucas y Q, que es la fuente Q, y al medio Marcos, Lucas y Mateo. Es decir, hay diferentes fuentes que fueron ellos sacando de un lugar a otro y fueron transmitiendo este evangelio. Este es el famoso problema sinóptico, que hay mucha literatura y mucha información respecto a esto. Pero esto también reafirma que la iglesia primitiva tuvo la precaución de mantener intacto el depósito de la revelación. Es decir, la iglesia primitiva se esforzó en que la revelación de Dios a estos siervos de Dios, a estos evangelistas, se mantuviera intacta. Es decir, que la palabra, lo que él quería transmitir, fuera exactamente lo que ellos escribieron. Y muchos escritos del Nuevo Testamento, especialmente las cartas pastorales, lo manifiestan. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Aquí hay una versión distinta a la que tú conoces seguramente, pero que tú vas a saber inmediatamente a cuál me refiero. Escribió Pablo refiriéndose a Timoteo y le dice lo siguiente: lo que me escuchaste a mí en presencia de muchos testigos, transmítelo a personas de fiar o a hombres fieles, dice la versión Reina Valera, digo, que sean capaces de enseñarlo a otros. Fíjate, querido hermano, querida hermana, Pablo dice lo que escuchaste de mí, no que lo que leíste de mí, lo que escuchaste de mí en presencia de muchos testigos. Cuando yo te hablé en medio de muchos testigos, transmite esto mismo que te enseñé, transmítelo a otras personas que sean de fiar, hombres fieles o mujeres fieles, y que estas personas fieles sean capaces también de enseñárselo a otros. Entonces ahí, así fue recorriendo justamente este mensaje, este evangelio, estas enseñanzas de Jesús, la vida misma de Jesús, de una persona a otra se fue transmitiendo, como lo dice el texto bíblico en 2 de Timoteo 2:2. Queridos, esto que le he podido compartir es parte muy sencilla y muy tal vez acotada de lo que uno puede transmitir, de lo que uno puede compartir tal vez por este medio, pero yo quisiera que esto te enganchara, que esto te animara a acercarte, a conocer mucho más profundamente esto y otras tantas cosas que pueden aparecer en las clases presenciales o las clases por Zoom junto al pastor Marcelo. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿es necesario saber quién era Marcos, Lucas o Mateo para comprender su libro? A lo mejor resulta entretenido tomar un libro sin saber de dónde viene, de quién lo leyó, pero para nosotros como cristianos es relevante, es importante saber el contexto, saber por qué razón lo escribió, saber cuál es lo que él pretendía al escribirlo, y eso de alguna manera nos anima y nos ayuda a entender por qué fue escrito de esta manera. Por ejemplo, seguramente en las clases con los profesores que el pastor Eduardo te mencionó al principio, con Aarón, con pastor Israel, con el pastor Marcelo, conmigo en otro lado, no sé si he olvidado a alguien, eh, si lo olvido, le pido disculpas al pastor o al hermano que corresponda, pero miren, seguramente vamos a hablar brevemente de una cuestión introductoria del marco histórico del Nuevo Testamento, de la situación política de Palestina, de la época, digamos, Palestina, donde estaba Jesucristo, de la situación de los rasgos de vida del pueblo judío, para entender mejor el mensaje. Vamos a ver tal vez mejor el cuadro sinóptico. Vamos a conversar y compartir los testigos del texto del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos testimonios de los textos que son directos o indirectos? Vamos a hablar tal vez
de algunos casos particulares de estudio textual de textos para entender mucho más profundamente lo que el Señor quiso decirnos a través de su palabra. Hay inclusive estos mitos que entendemos, que hemos transmitido, que no son correctos a la luz de la palabra o del contexto bíblico. Seguramente vamos a profundizar más. ¿Cuál es la estructura lingüística, narrativa, argumentativa, apelativa del Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios? ¿Por qué escribieron de cierta manera? Y respecto a los Evangelios sinópticos, vamos a profundizar material narrativo, por ejemplo, los relatos de la infancia, a lo mejor a ver algunos relatos de los milagros, de los discursos del Señor, ejemplos tal vez de dichos del Señor que son autoritativos, que son palabras de Dios y cómo eso, de alguna forma, lo vio Mateo, cómo lo vio Marco, cómo lo vio Lucas, y cómo esto también nos debe ayudar a nosotros a entender mejor lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Hay una cantidad impresionante de información que a lo mejor cada uno de los profesores que compartiremos con los estudiantes nos va a ayudar a entender mejor la palabra del Señor. E insisto, la idea no es solamente tener un conocimiento teórico, no solo tener información respecto a Jesús, a sus dichos, a sus parábolas, a sus enseñanzas, sus discursos, sus milagros, sanidades, etcétera, o a su última semana, por solo tener un conocimiento teórico. Lo que debe motivarnos es que esto que vamos a escuchar y compartir, podamos junto con la comunidad, con los hermanos que estudian con nosotros, poder buscar cómo Dios nos está hablando hoy en día, qué es lo que espera Dios, el Señor de su iglesia en este tiempo. Deseo de corazón que lo que he podido transmitir hoy pueda significar de beneficio, de bendición. Y a lo mejor nuestro pastor Eduardo tiene algo que preguntar, que compartir, y a lo mejor que decirnos, tal vez que a lo mejor alguna pregunta, tal vez que a lo mejor alguien de los que está viéndonos, Pastor Eduardo, pueda a lo mejor, así como usted también está oyéndome pacientemente, le doy gracias por ello, a lo mejor preguntar en nombre de los hermanos. Sí, bueno, en estos libros aparecen muchas cosas que quedan pendientes. Eh, Hace poco yo estuve estudiando, vamos a irnos al ámbito de cosas que aparecen en la Biblia, pero para nosotros supuestamente en estos tiempos no corresponden. Como por ejemplo, muchos hoy día dicen que el diezmo no debería implementarse, ¿cierto? Pero el libro de Mateo habla sobre el diezmo, habla en una forma muy sutil del diezmo. Y hace poco en uno de los estudios yo estuve con uno de estos hermanos que apareció ahí, me preguntó, o sea, bueno, él prácticamente dijo que el diezmo no era para nosotros, no existía en estos tiempos, y que el libro de Mateo era escrito para los judíos. Por lo tanto, lo que se hablaba ahí era para los judíos. Y la pregunta que yo le hice a este hermano es, bueno, y entonces este libro para nosotros no corre, entonces. Si era para los judíos, y se supone que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es para nosotros hoy día. Por lo tanto, el libro de Mateo habla de la ofrenda, habla de la limosna y habla del diezmo. Y si habla de eso, yo lo tengo que tomar para mí. Así que son cosas que van apareciendo y hay cosas que uno, eh, como decía usted, en estos evangelios sinópticos, uno tiene que prestar mucha atención. Otra cosa curiosa, que no sé si usted la va a mencionar también más adelante, por ejemplo, lo que aparece o lo que escriben arriba cuando crucifican a Jesucristo, lo que le colocan INRI, y para tener el contexto completo nosotros tenemos que ver la panorámica de los tres evangelios, para ver en realidad qué es lo que dice. Así que es muy edificante poder estudiar este curso que van a tomar los estudiantes. Así que animarlos también a ellos a que se participen y quieran aprender más, porque nosotros los cristianos, amados hermanos, ustedes que van a estar hoy viendo esta clase magistral por plataforma online, tienen que entender que nosotros los cristianos nos tenemos que preparar para servir al Señor.
Y qué mejor manera y qué mejor eh, facilidad hoy día tenemos de que CETEMIN sea abierto para que nosotros podamos estar en nuestras propias comunidades, y también tenemos la opción de tener una plataforma online. A nosotros nos sirvió mucho en tiempo de pandemia y agradecemos a CETEMIN que haya abierto sus puertas en ese formato. Así que muy agradecidos, volver a repetir nuevamente eh, quienes están a cargo de CETEMIN, por supuesto, nuestra pastora Noemí, que es la directora, nuestro pastor Julián, con quienes ustedes se pueden comunicar para poder eh, matricularse, y nuestro tesorero, que es nuestro pastor Cristian Buenchuleo. También darle las gracias, como les decía al principio, a nuestro obispo Marcelo Díaz, quien dirige junto a este equipo CETEMIN, y quien también va a estar dando una clase en el formato online. También bendecir a los pastores y a los hermanos que van a estar en cada una de estas sedes. Como les decía al principio, en la sede Chanquín va a estar nuestro pastor Israel Huerta. En la sede Cordillera va a estar nuestro hermano Aarón Corbalán. Nuestro pastor Pablo va a estar en la sede de Costa. Y nuestro pastor Marcelo Díaz, quien estará dando su clase por la plataforma online. Así que sean todos invitados, sean todos eh, en el Señor, puedan animarse a participar de estas clases. Así que eso, mi pastor Pablo, yo con esto creo que terminamos. Bendecir a la audiencia y un abrazo desde acá de Hualpín hasta Temuco. Así que Dios le bendiga a mi pastor Pablo. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Muchas gracias también por su salud y por la posibilidad de compartir con los hermanos a través de esta plataforma. Y deseo y espero que en algo haya haber contribuido para la edificación de cada uno de los que han participado de esta transmisión. Bendiciones también para usted. Amén. Dios le bendiga.